En esta presentación vamos a repasar el imperfecto con un cuento de mi vida cuando yo era una niña. So I'm going to present to you what I was like as a child, and in my presentation we're going to use this to review the imperfect tense. As you are listening to the presentation, on a piece of paper, I would like you to create 2 columns. In one column, you're going to write down all the words or all the verbs that you think are in the imperfect tense. This is a tense you learned at the end of the year last year. And in the other column, you will write down the words that you think are in the present tense. Later on, you will use this list of verbs to reverse engineer how you conjugate the imperfect tense. I don't want you looking this up. I want you to take a look at the verbs that I use, and with that information, try to come up with the rules for forming the imperfect tense. Cuando yo era niña, yo vivía en Hawaii. Tenía más o menos 6 años. Llevaba vestidos muy largos. Se llamaban mumus. Me gustaban los animales mucho. Tenía un gato que se llamaba Mango. En esta foto yo dormía con Mango. A Mango no le gustaba mucho dormir conmigo. En el colegio, yo estudiaba español. Yo iba todos los días. Yo era buena estudiante. También era atleta. Yo nadaba. Era nadadora. También participaba en debate, el Club de Español, Amnistía Internacional y Mock Trial. Ahora no soy estudiante, soy maestra. No estudio en el colegio, trabajo en el colegio. No nado porque soy muy perezosa. En esta foto estaba en el prom del año senior. Llevaba un vestido corto y azul. El vestido no tenía mangas. Mi pelo era corto y rizado porque yo no tenía mucho estilo. Yo estaba en el baile con mi amigo Tom. Tom y yo salíamos al cine mucho. Me gustaba mucho la universidad. Me despertaba a las 6 de la mañana. Esto no es verdad. Me despertaba a las 10 de la mañana. Mucho mejor. Y me levantaba a las 11. Iba a mis clases lunes a jueves. Tenía los viernes libres. Salía a bailar mucho los fines de semana. Yo llevaba el pelo muy corto. Me pintaba el pelo negro. Mi pelo siempre era muy lacio. En esta foto, yo no me afeitaba la cabeza. Mi compañera de cuarto, Jane, me afeitaba la cabeza. ¿Qué pasaba en esta foto? Era Navidad. Celebraba con mis amigos. Estábamos en Madrid. Jugábamos Trivial Pursuit en español y yo ganaba. Jacob estaba conmigo. Él es mi hijo. Jacob tenía solo 2 años. Esta es mi presentación sobre cómo era Profe cuando yo era niña. Ustedes pueden escuchar la presentación otra vez.
You can listen to this presentation again if you need to listen to it again to identify the verbs that I used. Remember that you want to put in one column of your paper the verbs that were in the imperfect tense. And in the other column, you'll want to put the verbs that are in the present tense. Then, using the verbs that are in the imperfect tense, you want to see if you can reverse engineer or looking at the verbs, you want to see if you can figure out what that conjugation is. There are conjugations, obviously, for AR, ER, and IR verbs. And there's also 3 irregular verbs, but luckily there's only 3 irregular verbs. Try to figure out what your conjugations are without looking up the answer. It is a better activity to try to figure it out on your own than to just look it up in a resource. Please be sure that we will be telling you what the exact answers are later. But for homework, I want you to go ahead and guess. I hope you enjoyed learning about how I was when I was a kid and didn't laugh too much at the silly pictures.